Muy bien, pues saludos, Sami, ¿cómo estás? Shalom, shalom, qué gusto verte. Shalom, hermano Isra, ¿cómo están? Bien, Hermana gracias, Mari, qué gusto verle, hermanita Ana, Mari. qué gusto Hola, verles hola. a todos. Qué gusto verles. Ahora, Mari está en otro lado, yo ando en otro lado, pero estamos aquí, firmes, seguimos. Sí, es lo que veo que están cada quien Sí, por su lado. sí, de hecho, pues era lo que comentaba ahorita que íbamos empezando. Estuve a punto de avisar que no teníamos la sesión el día de hoy. Tuve una situación, pues bueno, de salud, ahí algo raro, pero yo sé que pues Dios tiene el control y a final de cuentas, pues son situaciones como les comentaba que de repente estuve tentado pues cancelar, quedarme reposando, pero no, creo que por eso también fue estas dos cantos que puse, el proceso que liga un poquito lo que habíamos visto. De hecho, el día de hoy quería seguir hablando sobre Bereshit, pero debido a esta situación que de verdad venía en el carro de la ciudad de México a Querétaro y me venía sintiendo bastante mal y ya estaba como que queriendo, pues sí, me estaba dando como temperatura, cuerpo cortado, náuseas, dolor de cabeza y sí, estaba a punto de decir, pero creo que el Señor puso en mí precisamente eso, ¿no? Que hay que perseverar y hay que seguir adelante. Y, y lo ligo un poquito con de la semana pasada que vimos. Y bueno, estos cantos tienen mucho que ver eso, ¿no? El proceso. De hecho, lo habíamos venido viendo mucho desde Bereshit, cuando vimos cuando Dios formó a Adán de la tierra y vimos que él lo hizo, lo formó con sus manos, tal cual un artesano, forma, le da forma al barro, ¿no? Como decíamos, él es el alfarero que nos formó desde el principio y que nos formó desde el vientre de nuestra madre y la palabra pues nos lo comenta. Entonces, estamos en un proceso constante y a veces pensamos que ese proceso va a ser complicado de pasar, va a ser difícil, pero comentábamos ese día y concluimos en eso, que estamos siendo procesados, es en un proceso. Y este canto de Nancy Amancio, que se llama El Proceso, hay una parte que, pues es bien cierta, ¿no? Dice que en el desierto es donde él está con sus hijos y en el desierto es donde está más cerca de nosotros. Y no es que él esté más cerca, más bien nosotros tendemos a acercarnos más cuando estamos en ese proceso. Y este canto también de Persevera, pues me gustó ponerlo porque creo que es importante, ¿no? Aunque nosotros lo sabemos, y yo lo comentaba hace 15 días que vi a Maribel, que me dio mucho gusto ya verla y me sigue dando gusto verte, que ya estás mucho mejor, con sonrisa en la boca, y eso me agrada porque creo que eso es parte de el reflejo de lo que Dios está haciendo con nosotros. Entonces, pues eso es, ¿no? Entonces, quería, como les decía, hoy iba a presentar algo de Bereshit, pero esta situación venía yo con una lucha interna, el físico que me decía, híjoles, que te duele mucho la cabeza, te duele esto, tienes náuseas, y sí, incluso le comentaba a Mari, que pues bueno, estaba viendo si cancelaba, pero dije realmente no, porque no es algo que, que sea, pues vamos, motivo de. Entonces, aquí estamos y pues para seguir em, compartiendo con ustedes, compartiendo juntos, porque como les digo, yo soy el primero que aprende de todo esto. Y bueno, para empezar, les decía, hoy no va a haber diapositivas porque este
tema fue algo diferente, pero me gustaría que alguien me ayudara con con Lucas 18 del 1 al 8. ¿Del 1 al 8? Sí, del 1 al 8, por favor. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ok, muchas gracias, Mari. Pues bueno, creo que este pasaje lo hemos leído varias veces, lo hemos escuchado y creo que son de esas cosas que tenemos siempre que tener presentes, porque aquí vemos cómo es importante, pues, el no rendirse, ¿no? Incluso cuando las respuestas no llegan inmediatamente. ¿A cuántos no nos ha pasado que de repente tenemos una situación, algún problema y quisiéramos que Dios nos ayudara en el momento? Y alguna ocasión escuché alguien que en una prédica decía, quisiéramos tener un Dios helicóptero, pero realmente no es eso. Tenemos un Dios embarcación, donde, como lo ha dicho el pastor Eduardo, si él dice crucemos al otro lado, es porque vamos a cruzar al otro lado, no es de que vamos a ver si podemos, a ver si llegamos. O sea, Él está con nosotros y Él nos va a proveer los medios para cruzar del otro lado. Y esto del Dios helicóptero es lamentablemente que a veces tanto nos gustaría como es algo que nos han, de una mala manera, a lo mejor no con mala intención, pero nos lo han hecho creer, ¿no? De que Dios, en cuanto nosotros tenemos un problema y oramos, Él nos va a dar la solución inmediatamente. Pero nosotros que ya hemos entendido un poco más todo esto y que ya hemos tratado de madurar en Dios, sabemos que todo es un proceso precisamente, que sí, Dios tiene el poder de hacer las cosas prontas, claro que sí, pero no siempre van a suceder de esta manera. Entonces, aquí lo que vemos con esta viuda y que lo explica muy bien, precisamente que ella está pidiendo justicia de su adversario. Eh, y precisamente aquí dice, y es algo de resaltar, dice, y él no quiso por algún tiempo, el juez, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Entonces, aquí nosotros vemos que Dios pues obra en favor de nosotros cuando somos persistentes. Yo creo que esa es una parte súper importante, ser persistentes. No se trata de ser siempre nada más como trabajadores, como esforzados. Claro que es importante, claro que es parte de esto, pero ¿cuántos no claudican al principio? Y de verdad yo creo que
todos en algún momento hemos estado con esto, ¿no? El mismo Pastor Eduardo lo decía, ¿no? El día que vino, o sea, que él de repente veía que a la congregación llegaban 6, 7 personas y decía, bueno, pero es que son muy poquitos, no vale la pena, ¿no? Salir a dar el mensaje. Pues bueno, ahí tenía precisamente su Eser Kenegdo, que es su ayuda complementaria, y que pues le decía, ¿no? O sea, realmente pues lo que haces por 30 lo vas a hacer por 7, ¿no? Porque esa es parte de la persistencia y esa es parte de poder llegar a la meta, ¿no? Librar la buena batalla. No es nada más de sentarnos, orar, leer la Biblia, sino es precisamente aun cuando veamos o pensemos que no hay una respuesta o un resultado favorable, seguir persistiendo. Y eso lo vemos aquí. Eh, y algo que me gusta de esta parábola, dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Aquí es algo bien importante. A veces tenemos la mala concepción de que clamar día y noche es estar todo el día poniéndonos de rodillas, orando. Y muchas veces no se trata de eso, como lo comentábamos anteriormente. O sea, sí hay que estar orando, leyendo la palabra, nutriéndonos, pero no quiere decir que estemos todo el tiempo de rodillas. Más bien, sí hay que tener nuestros tiempos de devoción, devocionales, de alabanza, de adoración, de oración, pero es más bien estar nosotros enfocados todo el tiempo y no perder de vista eso. Hace rato que venía en la carretera, venía oyendo una prédica y este pastor que venía oyendo decía, quien no planifica sus objetivos en la vida está destinado a fracasar en la vida. La verdad, a mí me dije, es duro lo que acaba de decir, pero es cierto. Si nosotros no planificamos, no vislumbramos, no sabemos hacia dónde vamos, estamos destinados a quedarnos todo el tiempo en el mismo lugar, dando vueltas, porque tenemos que ser ordenados. La Biblia nos da muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, cuando dice de que si vamos a construir un edificio, pues primero tenemos que sentarnos a calcular, a ver si tenemos el material, si no lo tenemos, qué nos hace falta. ¿Por qué? Porque es parte de una planificación, parte de hacer algo saludable para nosotros mismos, porque a final de cuentas, todo es en beneficio nuestro. Y, y esto me llegó a mí en ese momento que dijo eso, dije, wow, o sea, sí es cierto, ¿no? O sea, tenemos que planificar y que tener visión hacia dónde queremos ir. Y obviamente dar el paso de fe, o sea, no es nada más de que lo quiero hacer, quiero ir para acá y yo lo quiero hacer porque es mi gusto, es mi capricho. No, tiene que ver también mucho con la obediencia a la palabra de Dios, porque eso es lo que nos va a llevar siempre a un buen término. Eh, y es como decía hace un ratito con relación a la barca, ¿no? Tenemos que tener confianza en que Dios va a aquietar las aguas y que vamos a llegar al otro lado. Que sí, como en nuestra humanidad de repente tenemos esa debilidad, ese pensamiento. Yo en mi caso lo decía, hace rato estuve a nada de mandar un mensaje, les comentaba a Ana y a Mari que incluso en el teléfono grabé unos videos, bueno, un video que iba a mandar, ¿no? O sea, diciéndoles que por alguna situación de salud, pues se suspendía la reunión de hoy. Pero dije, no, yo creo que hay que seguir y apoyarnos todos, porque yo creo que tanto Samuel, Maribel, Ana, Abigail, todos los que estamos aquí en algún momento hemos tenido deseos de, pues, de claudicar,
en alguna o en otra situación. Y yo de verdad veo, y se los comparto ahorita, Samuel y Maribel, la verdad yo veo esa persistencia con ustedes en Casa Shalom, porque, y lo veo en Ana también ahora, creo que es bien importante porque es la persistencia la que nos va a llevar siempre al otro lado. Pese a lo que suceda, yo, por ejemplo, me ha cruzado por la mente, digo, híjole, somos poquitos, a veces nos hemos conectado y hemos llegado a ser, no sé, 8 o 10 tal vez. Aquí han estado 2, 3 personas en físico. De repente digo, híjole, somos poquitos, pero sé que es parte del proceso y que hay que ser persistentes. Y aquí todavía, siguiendo con este pasaje, dice, se tardará en responderles, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Yo creo que eso es una pregunta para hacérnosla nosotros y hacérnosla todo el tiempo. O sea, ¿realmente tenemos fe o realmente caminamos porque tenemos, creemos que el estar en la palabra va a ser algo bonito, que va a ser ir más ligero, que no vamos a tener problemas? Al contrario, yo creo que a veces tenemos más, porque el mismo Yeshua decía, ¿no? Que íbamos a ser perseguidos y que por causa de él y de su palabra, y lo hemos visto. Yo recuerdo cuando niño, pues bueno, yo nací en hogar cristiano y que me daba de repente pena o miedo decir que yo era cristiano, porque en ese entonces, pues bueno, luego me hacían el feo, me cortaban mis amigos, o sea, ya no querían jugar conmigo, y me empezaban a decir cosas. Entonces yo mucho tiempo decía, mejor no digo nada, porque quiero sentirme integrado, quiero sentir que soy parte de repente me excluían, pero ahora veo, y creo que es totalmente otra cuestión, que nosotros debemos de ser esa luz y que sí, a que a lo mejor habrá quien le moleste la luz, definitivamente, va a haber a quien le moleste. Y yo lo veo, lo he visto, por ejemplo, cuando Eduardo ha compartido y que de repente empiezan a lanzar unos comentarios feos. ¿Por qué? Porque hay gente a la que le molesta la luz. Es triste, pero es cierto. Entonces, a lo mejor va a llegar un momento en que nosotros seamos ese motivo de molestia para algunas personas. Pero aquí nos dice, hallará fe en la tierra, es decir, que nosotros debemos tener la confianza de que vamos a cruzar al otro lado, a pesar de la tormenta, a pesar de la oscuridad, a pesar del oleaje, a pesar de que tengamos miedo, pero es importante saber que vamos a cruzar del otro lado y algo que también ese pasaje de la barca, pues nos enseña que es el mantener la vista en Dios. Y eso es parte del objetivo en nuestra vida. Yo creo que ese debe ser nuestro objetivo, nuestro primer amor, mantener nuestra vista, nuestra confianza en Dios. Ese debe ser la base de todo, incluso de toda nuestra vida, de nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestro trabajo. Debemos poner siempre en primer término a Dios. Y eso es la fe, y es lo que habla nada más este pasaje que acabamos de leer. Entonces, vemos cómo la persistencia es parte fundamental de que haya un resultado y haya una respuesta. Me gustaría
ver si alguien me apoya con Hebreos 11 del 1 al 6. Hebreos 11 del 1 al 6. Yo. Sí, a ver, adelante. Dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas invisibles. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla sobre su ejemplo de fe. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir, desapareció porque Dios se lo llevó, pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Gracias. Entonces aquí vemos cómo se liga el pasaje anterior que cierra con la fe y vemos qué tan importante es la fe. Y nosotros a veces lo leemos, lo escuchamos, que se dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero a veces es más fácil decirlo que hacerlo. A veces es más fácil decir, tengo fe, yo creo primeramente Dios, con la ayuda de Dios, pero qué difícil es cuando estamos atravesando en esa situación, en ese desierto, qué difícil de verdad es esto, mantener la calma y seguir adelante, ¿no? Entonces aquí nos habla precisamente de eso, ¿no? Dice que el universo fue construido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso es lo que debemos nosotros de tener siempre, siempre, siempre. Nosotros somos seres tangibles, seres que decíamos en uno de los estudios, que nosotros somos tiempo cronos y estamos en la parte física, en la parte material, y que Dios es Olam, Dios es eterno, Dios es espíritu, Dios no tiene forma, pero de Él es toda potestad. Pero para nuestra mente, qué difícil es asimilar eso. Y es más, yo creo que es difícil que podamos asimilarlo, porque es algo que nosotros no conocemos. No conocemos lo que es la eternidad. Lo más cercano que podemos estar de eso es conocer lo que es la espiritualidad. Es cuando nos conectamos con Dios, cuando nos entregamos, cuando empezamos a ver eso desde el espíritu. Hay algo que de repente yo creo que hemos escuchado, de que hay que ver con los ojos espirituales. Y qué difícil es ver con los ojos espirituales en algunas ocasiones, porque estamos acostumbrados a ver lo físico, a ver lo material, y eso nos da confianza. Cuando nosotros adquirimos algo, queremos tenerlo en las manos, queremos tenerlo a la vista, queremos tenerlo palpable. Voy a poner un ejemplo. Una persona, unos amigos de Mari míos, compraron un terreno, pero en Mérida. Entonces, al principio, porque bueno, yo se los ofrecí, no porque yo lo vendiera, sino fue el contacto. Fue muy difícil para ellos tomar la decisión. ¿Por qué? Porque están invirtiendo
parte de su trabajo, que es su dinero, en algo que no ven, algo que no conocían, aunque había planos y había, bueno, no planos como tal, sino más bien el diagrama de la tierra y de los terrenos, lo dudaron mucho y a la fecha todavía de repente nos dicen, ¿cuándo vamos para conocer el terreno? ¿Por qué? Porque queremos ver las cosas y de la misma manera quisiéramos ver de materializado todo. Por eso es que a veces creemos que si Dios no nos resuelve las cosas de manera milagrosa, de manera sobrenatural, no está obrando. No. Incluso tenemos ahí el relato de Daniel, cuando él oraba y que una ocasión recibió respuesta inmediatamente, pero también nos maneja de otra ocasión que la respuesta tardó en llegar. Y ya cuando llega el ángel, pues le dice que había una lucha espiritual y que eso le había impedido llegar eh, antes. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que la respuesta, la solución, la sanidad, lo que estamos esperando, es posible que tarde, pero nosotros no debemos perder la fe. Y aquí este pasaje nos habla de la fe, ¿no? Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué? Porque tuvo fe en lo que estaba haciendo, tuvo fe en Dios. Y también nos habla de Enoc, que por la fe fue traspuesto para no ver muerte. Entonces, esa fe es la que nosotros a veces nos es complicado llevarla al día a día. Entonces, a lo mejor el día de hoy, pues es esta plática, este mensaje, pues es precisamente para mantenernos en esa fe. ¿Por qué? Porque si bien sabemos que en la palabra viene todo esto, siempre es importante nosotros que nos podemos ver, que nos podemos hablar, que podemos incluso tocarnos, saludarnos, darnos un abrazo, que podamos estar juntos y apoyarnos los unos a los otros, ¿no? También esa es parte, ¿no? Del amor fraternal, amarnos los unos a los otros. Yo creo que es bien, bien bonito cuando nosotros escuchamos una palabra de aliento. A mí me encanta cuando alguien me dice algo que no es por vanagloria, sino porque digo, wow, se dio cuenta de esta cosa, de esta situación. Y yo creo que a todos nos gusta algo que de repente nos pregunten, oye, y por cierto, ¿cómo va ese tema? Ah, se acuerda de ese tema, se acuerda de esta situación. Entonces, eso es para nosotros también importante y por eso el reunirnos de esta manera, a lo mejor virtual, es importante porque nos estamos ayudando a los unos a los otros a seguir adelante. Entonces, qué mejor que poder ayudarnos, poder darnos una palabra de aliento en las adversidades. ¿Alguien que me pueda ayudar con Santiago 1, 3 y 4, por favor? Tienes cerrado tu micrófono. Perdón, no me había dado cuenta. Sí, sí, sí. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ok, gracias. Entonces, seguimos aquí viendo pues esa parte de la fe, ¿sí?
Ahora nos habla de otro término. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y eso es algo también importante. Yo he oído de casos que dicen, híjole, yo quiero ser más paciente. Y cuando decimos eso hay que tener cuidado con que decimos, porque cuando queremos tener que nuestra paciencia se incremente, ¿qué es lo que sucede? Generalmente nos vienen más problemas, más adversidades, más situaciones. Y yo me imagino que Dios va a decir, bueno, querías incrementar tu paciencia, pues ahí está. Este es el mejor momento. Y viene a mí, por ejemplo, un matrimonio que se congregaban aquí en un lugar donde nosotros íbamos y que nos platica ella, Raquel se llama, que decía, híjole, pues yo siempre decía, yo no tengo testimonio, o sea, yo oigo que luego pasan los hermanos, no, y es que yo esto y el alcoholismo y que vengo de una situación muy complicada por X o Y razones, y ella decía, híjole, pues es que yo he sido hija de familia, hija de pastor, pues mi testimonio es que estoy bien, gracias a Dios, ¿no? Y esto viene a colación porque yo creo o estoy seguro que Dios escucha siempre cuando decimos algo. Y ella tiene ahora un testimonio poderoso que contar. Iba en una avenida principal aquí que es como carretera y se volcó el carro. Se volcó, dio vueltas, el carro se quedó sin motor y es un testimonio poderoso porque ya el carro quedó destrozado. Y nos platica Juan, su esposo, que le habló, o sea, que el carro dio volteretas y que ella cayó el carro, no cayó bien sobre las llantas y pues lo primero que hizo fue hablarle a su esposo y le dice, a ver, pero ¿cómo estás? No, pues bien, ¿no? Y nos platica que inmediatamente de todo esto, de que se volteó el carro y que dejó de dar vueltas, llegó una persona con ella y que le dijo por el vidrio, yo me imagino que pues ya no había tal vidrio, ¿no? Que le dijo, ¿cómo está? No, pues estoy bien, a ver, tóquese que todo esté bien, que no, pues sí, 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 bien. Dice, muy bien, pues tranquilícese, háblele a quien le tenga que hablar. Yo me voy a quedar aquí con usted. Yo me llamo Gabriel y voy a estar aquí hasta que vengan por usted. Y total que esta persona estuvo ahí y cuando llegó y empezaron a llegar pues los servicios de emergencia, llegó su esposo y todo, esta persona nunca más la volvió a ver. Y nos enseñaron fotos del carro y de verdad, o sea, si hubiera ido con un acompañante, no hubiera, eh, como se dice coloquialmente, habido saldo blanco, porque el lugar del copiloto estaba totalmente sobre el asiento y pareciera que el lugar donde iba ella, del piloto, hubiera habido una burbuja. Entonces, ¿qué voy con esto? Pues que nosotros también debemos de tener fe y que nosotros estamos en desarrollo, estamos procesándonos, pero que también debemos ser cuidadosos con lo que decimos, porque a veces pensamos que decimos las cosas a la ligera, bueno, no lo pensamos, pero Dios no se toma nada a la ligera. Por eso tan importante es cuando declaramos nosotros sobre nosotros mismos. Si nosotros decimos, híjole, es que siempre he sido bien tonto, siempre he sido bien distraído, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque estamos declarando sobre nosotros mismos. Entonces, esa es parte de tener fe que nosotros debemos de siempre declarar las cosas en fe, cosas hacia donde queremos ir.
decía al inicio de la plática esa frase que dijo este pastor, ¿no? O sea, que quien no tiene visión hacia dónde va en la vida, pues está destinado a fracasar antes de empezar a vivir, porque nosotros debemos de tener esa fe. Y nosotros hemos visto que hay diferentes personajes bíblicos como Job, que tuvo mucha adversidad, pero nunca dejó de perder, nunca perdió la fe, más bien. Me gustaría que alguien me apoyara también con Corintios, segunda de Corintios 11, del 23 al 28, por favor. 11. El 23. ¿Está abierto? Está así. ¿Del 23 al 28? Ah, segunda de Corintios 11, 23 al 28, por favor. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo. ¿Cómo dice? Yo más, ajá, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Gracias, gracias. Aquí vemos cómo Pablo nos hace una narrativa de las poquitas cosas que ha tenido que atravesar, que tuvo que atravesar. Y creo que esto es parte de lo que la palabra nos dice, ¿no? O sea que vamos a tener que atravesar adversidades, a veces nos quedamos con la parte bonita, pero aquí estamos viendo que uno de los más grandes escritores y testigos de la Biblia tuvo muchas situaciones y habla incluso de que sus propios, de su propia nación tuvo situaciones, con los gentiles tuvo unas situaciones y ha tenido tuvo muchas otras cosas. Habla del naufragio, ¿no? Cuando, por ejemplo, él va y les dice, tengan buen ánimo, o sea, y dice uno, a ver, ¿en serio? O sea, el barco está zozobrando, estamos a punto de naufragar y dices que tengamos buen ánimo. Pues yo creo que aquí él lo decía también porque si sabemos que Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y sí, es más fácil decirlo que hacerlo, pero mis amados amigos, hermanos, creo que es bien importante tener fe. Acabamos de ver en uno de los pasajes, pues esa parte de la fe. Y ahora, la persistencia la hemos estado viendo que es bien importante, pero ¿qué herramienta tenemos para poder persistir? Alguien que me ayude a leer Mateo 7, 7 y 8, por favor. Mateo 7, 7 y 8. Yo. A ver, Mari, por favor. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá.
Porque todo aquel que pide, percibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Hasta ahí, ¿verdad? Sí, gracias. Amén, amén. Pues bueno, nosotros hemos leído muchas veces este pasaje, lo hemos oído muchas veces. Sin embargo, nuestra humanidad, nuestra de repente falta de fe nos hace que tengamos que estarlo repitiendo a nosotros mismos. Digo, no sé si a ti te pase, pero a mí de repente tengo que repetirme, ¿no? O sea, Dios está conmigo y sé que de esto voy a salir bien librado. Y sea de lo que sea. Yo les compartía que hace un par de meses estuve con una situación económica que aún sigue, pero llega un momento de desesperanza que uno dice, ¿por qué? Si voy a poder, no voy a poder, no me alcanza. Empieza uno con esas situaciones, pero creo que cuando nosotros empezamos a tener fe y pedimos, y esto es parte de lo que decía hace rato, estar en comunión, en oración y en pensamiento constante. Y el pensamiento constante no es nada más estar orando. El pensamiento constante es tener clara nuestra visión hacia dónde vamos. Y sí, o sea, lo decía hace rato, ¿no? O sea, de quien no tiene claro hacia dónde va. ¿Cómo podemos pensar constantemente en algo hacia donde queremos llegar si no tenemos un mapa que seguir? A veces pensamos en el destino y decimos, ay, sí, yo quisiera esto, yo quisiera aquello, pero nunca nos sentamos a planificar, a trazar una ruta, a trazar un mapa. A veces nos saltamos esa parte y solamente pensamos que es pensarlo y orar, pero hay algo que también un hermano decía, sí, no es nada más oración, sino más bien oración, porque es orar y accionar. Entonces, esa es una parte bien importante. Alguien que me ayude con Tesalonicenses, a ver, déjenme ver la cita. Es Tesalonicenses 5:17. Es que creo que no la anoté completa. ¿Qué libro de Tesalonicenses? 1 o 2. Primera de Tesalonicenses, sí, es primera 5:17. Por 5. Orad sin cesar, dice. Ok, gracias. Sí, si es que no había notado el primera de Tesalonicenses. Ok. Si se dan cuenta, ese es uno de los pasajes, de los versículos más cortos. Yo creo que es tal vez el segundo más corto. El primero es, y Jesús lloró. Ese es el versículo más pequeño, más corto que hay en la Biblia. Y creo que este es otro de los más cortos, pero encierra algo bien importante. Orad sin cesar. Eso es parte de la estrategia para llegar a donde vamos. Entonces, es importante estar en comunión con Dios. Vamos a pasar, por favor, a Gálatas 6:9. Ok, ¿alguien lo tiene? Yo, Sí. Sí. A ver, Ana. Adelante, Ana, por favor. Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, que a su tiempo segaremos, si no, desfallecemos. Gracias.
Ok, aquí es como complemento de lo que estamos viendo. Dicen en esta versión, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Entonces, ¿qué es esto de hacer el bien? No se trata nada más de ser como el mundo dice, como las personas piensan, es que yo soy bueno, yo no, no hago tal cosa, no, yo trato de si veo a alguien en la calle, el darle dinero a algún mendigo, o sea, soy bueno. No, eso no se trata nada más de hacer el bien, es parte, eso es parte de reflejar que llevamos una vida con Dios como prioridad. Pero hacer bien, de hacer bien, es todo, se refiere todo, también poner en práctica la palabra. Eso es muy, muy importante. Eh, no me acuerdo si fue la primera eh, sesión donde se conectaron Mari Maribel y Samuel, que Mari decía, no es ser religioso, sino más bien es guardar la palabra. Y sí, es cierto, ¿no? Tenemos que guardar la palabra, porque ahí es como nosotros vamos a encontrar un sentido y un camino y un propósito para nosotros y para los demás. Entonces, es importante. Y luego dice, porque a su tiempo segaremos. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando también de esperar todo a su tiempo. A veces queremos hablarle a alguien y que inmediatamente haya resultados y que inmediatamente eh, crea en lo que le estamos diciendo. Y a veces no es así. Nosotros, por ejemplo, aquí en Querétaro tenemos unas amistades que son muy buenas personas, los apreciamos mucho y creo que es mutuo, pero ellos están muy reacios a la palabra. Entonces, nosotros seguimos poco a poco compartiendo un poquito, hablando con ellos, eh, pero sabemos que todo va a ser a su tiempo. Y a veces nos desesperamos y queremos hacer las cosas rápido, queremos que todo sea rápido porque vivimos en una sociedad, en un mundo que cada vez es más rápido todo. Incluso hay de todo que también algo importante que ya no nos asombramos, ya perdimos esa capacidad de asombro. Eh, y creo que es importante no perder esa capacidad porque ese asombro es el que nos da también pues la noción de la grandeza de Dios. Decía una vez alguien, nos asombramos de ver fuegos artificiales en el cielo, nos paramos, los disfrutamos. Y digo, sí, es bonito, pero ¿por qué ya no nos asombramos cuando vemos un cielo estrellado, un cielo lleno de estrellas, cuando vemos un cielo hermoso, cuando vemos un lugar, un paraje bonito, que son obras de Dios, son obras perfectas. Nos maravillamos a veces más de lo que hace el hombre. Entonces, nosotros debemos de tener siempre presente que la obra de Dios es perfecta y que sí, nos acostumbramos a veces a todo, pero no es lo correcto tener eh, pues vamos, dar por sentadas las cosas que, aunque sabemos que están, pero debemos de saber que están porque Dios nos permite, nos regala ese tiempo, nos regala ese momento, nos regala ese lugar, nos regala las personas con las que estamos. De verdad, yo disfruto este momento, que somos poquitos los que estamos, sí, pero lo disfruto igual que cuando hemos sido más. ¿Por qué? Porque estamos conectados en un mismo espíritu, en un mismo objetivo, queremos conocer
a Dios y queremos seguirnos alimentando de la palabra. Y que si bien de repente hay cosas que ya hemos trabajado, ya hemos visto, ya conocemos, pero estar juntos, como decía hace rato, y teniendo esa voz de aliento para con nosotros es mucho mejor para cuando atravesamos alguna tribulación y pues esto que dice, no desmayar, ¿sí? Entonces, esperar el tiempo preciso para cegar y pues no desmayar. ¿Y cómo hacemos no desmayando? Pues lo decíamos, por medio de tener fe y como la oración y con la oración como herramienta de persistencia. Y ahora yo decía también, muchas veces decimos es la oración, pero también tiene que ver mucho el leer la palabra, puede ser física, digital, pero es seguirnos nutriendo y también por medio de la música, porque es una conexión que tenemos. Entonces, es importante no desmayar y no desmayamos alimentándonos. Y eso yo lo llevo al plano físico, fisiológico. Si nosotros no comemos, no nos alimentamos, no tomamos agua, obviamente nos vamos a desmayar. ¿Por qué? Porque estamos mal alimentados y nuestro cuerpo no está recibiendo los nutrientes necesarios. Ahora, la parte espiritual que no vemos, también por eso a veces no le hacemos caso, porque como no la vemos, pensamos que no está o sabemos que está, pero como no hay forma de medirla, pues a veces no tomamos las acciones necesarias. Entonces, es importante alimentarnos de la palabra, alimentarnos en oración, alimentarnos en adoración, en alabanza, para no desmayar y poder llegar a ese punto de cosechar, que es yo creo que algo que tenemos que entender, que es parte de lo que se nos mandó a hacer, ir por todo el mundo y compartir las buenas nuevas. Eh, leo yo ahora primera de Pedro 5, del 8 al 9. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y aquí dice velar, o sea, hay que velar, hay que mantenernos despiertos todo el tiempo. Y eso lo hemos leído muchas veces, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y a veces pensamos que el diablo va a venir como una mala amistad, como alguien que nos trae el mal. Muchas veces no es así, muchas veces nosotros mismos nos metemos el pie a nosotros mismos. A veces pienso mucho en la imagen esa, yo creo que la han visto en las redes, de que va un chavo con la bicicleta y él mismo le mete un palo a la llanta de enfrente para caerse, ¿no? A veces hacemos nosotros eso, porque a veces, y todo esto que estoy platicando viene a colación de lo que yo decía, ¿no? Cómo me sentía hace rato. Yo de repente estaba así, me siento mal, me siento muy mal, mejor cancelo y todo. Y de verdad, yo les puedo decir, ahorita estoy disfrutando este momento, me estoy sintiendo bien, aunque sí me sigue doliendo un poquito la cabeza, sigo teniendo hambre, pero yo sé que esta cita era desde antes. Entonces no cancelemos las citas que tenemos con Dios. Eso es bien importante. Ahora, ¿quién me ayuda con Santiago 1:12? Nada más es un versículo. ¿Cómo dice? Santiago Ya está abierto.
1, Dice, 12. bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gracias, gracias. Pues aquí, mis amados amigos, hermanos, yo creo que la tentación no solamente es el hacer algo malo, resistir la tentación no solamente irme con malas amistades o ver algo que está muy a la mano y jalármelo, traérmelo. No es nada más eso, sino la tentación a veces de dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Eso también es una tentación. A mí hace rato les comentaba, para mí fue muy tentador, estaba en la cama así, eh, reposando, tratando de sentirme bien, me quedé dormido y la verdad para mí hubiera sido más fácil decir no hay sesión hoy y so pretexto de sentirme mejor. Pero yo creo que todos aquí en algún momento hemos estado así y hemos sabido tomar la mejor decisión y seguir adelante, soportando la tentación. Como decía, no es necesariamente tentación de hacer algo malo, hacer algún pecado, sino más bien no hacer lo que tenemos que hacer. Si nosotros tenemos un objetivo en nuestra vida, en nuestro día a día, y a lo mejor no me refiero a un objetivo grande, a lo mejor son varios objetivos los que vamos teniendo, si es un objetivo, no sé, de nosotros de conseguir algo, comprar algo, debemos tener claro eso y cuál va a ser el proceso. Entonces, la tentación es precisamente eso. Yo tengo claro una meta, un objetivo. Quiero, no sé, saldar una deuda que tengo. Ah, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues dejar de comprar cosas que no necesito, dejar de hacer gastos que no necesito. Y a veces esa es la tentación, o sea, de repente está algo que así como que, ay, mira, cómprame, ¿no? O sea, parece que las cosas de repente traen ese título que dicen, a ver, cómprame, y esa es precisamente una tentación, ¿no? Y no es precisamente un pecado, porque a lo mejor lo que me voy a comprar no es algo malo, simplemente es que teniendo un objetivo en mente y sabiendo hacia dónde vamos, no lo hagamos y nosotros mismos estemos pues haciendo esa, precisamente cayendo en la tentación. Y acá nos da un aliciente y que nos dice recibirá la corona de la vida. Y nosotros creo que estamos aquí por algo, porque queremos recibir esa corona de la vida y no porque sea algo como que un premio y que me voy a sentir honrado. Claro que sí, nos vamos a sentir honrados, pero yo creo que es por amor a Dios, por amor a su palabra, por amor a nuestra familia, por amor a nosotros mismos, por amor a nuestros hijos, a nuestra pareja, porque todo eso son bendiciones que Dios nos ha dado. Somos administradores en este mundo de lo que tenemos y es parte de seguir adelante. Por último, alguien que me ayude con Apocalipsis 2:10. Yo lo tengo. Sí, adelante, Ana, por favor. No tengas ningún temor de lo que vas a padecer. El diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Gracias, gracias, Ana. Bueno, pues aquí vemos lo mismo. ¿Se acuerdan que yo decía, y creo que todos sabemos, que Job se le permitió que fuera tentado?
Y yo creo que nosotros no somos la excepción. Yo creo que nosotros en varias situaciones de repente hemos tenido esa eh, tentación, pero nosotros, a pesar de lo que vamos a padecer, porque acá dice, nada de lo que vas a padecer, ¿no? Aunque estamos hablando de las cartas a las congregaciones, pero es una realidad, es algo que se está afirmando. Vas a padecer, va a haber un desierto, va a haber calamidad, va a haber enfermedad, va a haber dolor, va a haber sufrimiento. ¿Por qué? Pues bueno, vamos a ser probados para ver si realmente somos simplemente llamados o si somos escogidos. Ahí es donde nosotros también debemos de perseverar. Y nos vuelve a decir, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y yo, la verdad que pienso el testimonio del pastor Eduardo con relación a su papá, no sé si ustedes lo recuerden, que dice que su papá lo último que alcanzó a hablar, a decir, era no dejen de alabar, no dejen de adorar, porque yo creo que eso es cuando sabemos que vale la pena pelear la buena batalla. Y que es difícil, pero nosotros debemos de continuar, de persistir y de seguir. Y obviamente persistir siendo obedientes a lo que nos ha mandado Dios en su palabra. Entonces, ya como conclusión, sabemos que la persistencia nos lleva a la bendición y nos perfecciona en la fe, como lo hemos visto. La persistencia es la importancia de firmeza y constancia, es decir, tenemos que ser firmes y constantes en lo que estemos haciendo. Y no nada más en una cosa, decía yo hace rato, sino en todo, en el trabajo, en la escuela, obviamente en el camino de Dios debemos de ser persistentes. La fe es punto número 2, la fe como motor de la persistencia. La fe nos fortalece para perseverar y yo creo que estar juntos en armonía y compartiendo nos ayuda a tener esa fe. De verdad que yo, el pensar que se iban a conectar, que íbamos a estar juntos, fue algo que me dijo, sí, hay que hacerlo, aunque te sientas mal, Israel, hay que hacerlo. Entonces hay que juntarnos. Y de verdad me siento muy bendecido por poder estar aquí compartiendo con ustedes. Y nosotros hemos visto que esa parte de la fe, pues bueno, en la Biblia viene. Decíamos de Job y de Pablo, pero así como ellos hay otros ejemplos. Otro punto de conclusión es orar persistentemente, orar sin cesar. Y decía, orar no es nada más de arrodillarme, sino es también de estar en constante comunión con Dios, es estar pensando en la palabra y eso nos va a nutrir, nos va a ayudar y nos va a hacer que no desfallezcamos, porque el alimento espiritual es lo que el alimento físico al cuerpo, ¿no? Para nuestro espíritu, si nosotros nos alimentamos, no desfallecemos y llegamos hacia el otro lado. Y bueno, ¿vamos a tener obstáculos? Sí, los vamos a tener, pero tenemos que usar la fe y pues seguir adelante. Y pues si nosotros persistimos, tenemos fe y seguimos adelante en oración, en adoración, en alabanza, en la palabra, vamos a brincar esos obstáculos y va a haber una recompensa. Y que la recompensa no necesariamente queremos o estamos pensando en la corona de la vida, que sí es
es importante, porque es parte de a donde queremos llegar, pero es también aquí nosotros en estar bien con nosotros y para con las personas que amamos y para Dios, porque recordemos que nosotros somos el templo del Espíritu, entonces es bien importante pues estar bien, no solamente de salud, sino en todos los aspectos, digo, no solo salud física, sino salud espiritual. Y la salud espiritual es precisamente esto que estamos haciendo, alimentarnos, compartir, platicar, crecer en la fe. Y eso nos va a llevar al término que todos queremos tener. Pues mis amados amigos y hermanos, les agradezco el día de hoy, porque realmente, insisto, para mí es importante este momento. De verdad que ahorita ya se me olvidó mi dolor de cabeza, ya se me olvidó el dolor de cuerpo. ¿Por qué? Porque hay gozo cuando estamos alimentándonos de este pan de vida. Mari, claro que sí, adelante, Maribel. Puedo leer Primera de Pedro 3, Sí, por ¿sí? favor. 17. Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad, muerto en la carne, pero vivificados en espíritu. Vivificado en espíritu. Amén, ¿sí? Y es que así es realmente nosotros. Es mejor, como dice este pasaje, padecer haciendo el bien, porque incluso nosotros hasta vamos a estar más tranquilos. Yo creo que hay gente, bueno, yo he conocido personas que de repente hacen cosas malas para obtener algo, eh, mienten, engañan a la gente, pero no hay paz, no hay tranquilidad. Antier platicaba con una de mis cuñadas, Erlinda. Ellos tuvieron una situación con una persona que pues literal, les robó, iban a hacer un trabajo y les robó material, ¿no? Ya nunca se los entregó y todo. Y era lo que decía, platicaba ella, ¿no? Esta persona se la han encontrado algunas veces y literal se ha bajado del camión donde va por no dar la cara, por irse a esconderse. Y qué feo es vivir de esa manera. Yo creo que es mejor siempre hacer las cosas bien, porque eso nos va a dar ante Dios, eh, nos va a ver con buenos ojos, pero yo creo que importante para con nosotros, estar tranquilos y poder caminar sin culpa, sin remordimiento, sin pesar. Entonces, sí, como dice aquí, es vivir haciendo el bien. Y vivificar en el espíritu, que es precisamente todo esto que estamos haciendo, crecer en la palabra y seguir juntos en armonía. Pues bueno, vamos a dar gracias y pues les agradezco mucho este tiempo. De verdad que parece que no se hizo nada, pero me siento mucho mejor. Me siento mucho mejor y es por este momento. Y a lo mejor acostado en la cama me hubiera sentido un poquito mejor, pero con el remordimiento de que pudimos habernos reunido, pudimos habernos alimentado y es preferible decir, lo hice, a decir, híjole, lo hubiera hecho, ¿no? Y en este caso, porque son cosas que nos ayudan a bien. Bendito Padre, gracias te doy porque nos has permitido estar juntos en esta hora, en la distancia, pero con ese corazón, con ese espíritu, con ese ánimo de conocerte más, de crecer en ti, de que tú nos
sigas guiando, Señor. Como acabamos de oír, de leer, y como tú me lo hiciste, me lo mostraste hace un rato, Señor, sabemos que a veces las situaciones son, eh, pueden ser difíciles, pero tú, Señor, estás con nosotros y tú siempre transformas las cosas para bien. Te agradezco por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que están conectados, Señor. Gracias te doy por Ana, porque aunque no pudo asistir el día de hoy de manera física, pero está conectada, Señor, porque tiene ese anhelo en su corazón de conocerte, de seguir creciendo en ti. De igual manera, te doy gracias por Samuel, porque a pesar de que pudiesen haber hecho otras cosas, prefirieron conectarse para seguir eh, reafirmando lo que tú les has dicho. Por mi hermana Maribel, Señor, gracias porque le has dado esa tranquilidad, esa sanidad, Señor, y ha estado muy bien, Señor. Gracias porque has sido bueno con ellos en ese hogar, Señor. Gracias te doy por también la familia Mendoza, Señor, por mi esposa, por mis cuñadas, mis sobrinas, Señor, mis sobrinos. Gracias, Señor. Bendíceles y qué gran bendición poder compartir tu palabra en familia, con hermanos, con amigos y crecer juntos en ti, Señor. Gracias. Y en esta hora también quiero pedirte por el pastor Eduardo, Señor, bendícele, bendice a su familia, a Lorena, a sus hijos, Señor, guárdales, provéeles todo lo necesario, porque si bien sabemos que las cosas pues no han mejorado del todo, pero aún sigue habiendo situaciones adversas y siempre las va a haber, Señor, porque el enemigo, lo acabamos de leer, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y a veces todo eso tiene que ver con el compartir tu palabra, Señor. Es cuando más cruza por nuestra mente, más tentaciones tenemos, más ataques, Señor. Te pido que tú les bendigas en Israel, así como a tu tierra amada, Señor. Te pido por todos mis hermanos que están ahí, Señor. Revélate, Señor, a ellos. Sé propicio y muéstrate como el Dios poderoso que mandó a su Hijo, Señor, para darnos a conocer esa luz verdadera que proviene de ti, Señor. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua. Amén. Amén. Bueno, pues mis amados hermanos, amigos, muchas gracias por su fidelidad, por su constancia y pues qué gusto saludarles y verles. Ana a la distancia, qué bueno, la verdad que un gusto. Sami, Mari, pues un gusto y de verdad, insisto, verlos con esa sonrisa para mí, a mí me llena porque es el ver los frutos del Espíritu, que Dios ha estado con ustedes y estará con ustedes. Y también ver a mi esposa ahí con una sonrisa, eso también, ese precisamente es algo que manifiesta que estamos contentos, estamos gozosos y esta palabra de Dios siempre nos llena. Gracias. Amén, amén. Amén. ¿Me permites hacer una oración por ti, hermano? Claro que sí, Sammy, gracias, te lo agradezco. Padre eterno, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, gracias te damos, Señor, en esta hora porque nos has permitido reunirnos con nuestros hermanos a la distancia, Señor, pero sabemos, Señor, que por este medio nos congratulamos, Señor. Para nosotros es una alegría verles, para nosotros es motivo de gran bendición, Señor, poderles escuchar, poder saber que están bien. En esta hora, Señor, pongo en tus manos la vida de mi hermano Israel. Padre, tú le conoces, tú sabes esos deseos que tiene, Señor, de predicar tu palabra.
Te pedimos que tú seas con él, que tú seas quien ponga la sabiduría, el entendimiento y las palabras en su boca, Señor, para que él pueda, Señor, dar a conocer tu palabra. También pongo en tus manos su vida, Señor, fortalécele, dale esa fortaleza que necesita su cuerpo para que él no decaiga, para que él siga, Señor, caminando en ese camino que tú le has mostrado, Padre. Pongo en tus manos su vida, Señor. Te pido, Señor, que tú le fortalezcas, que tú le des la fuerza, Señor, el ánimo a su cuerpo, Señor, y que le devuelvas la sanidad, Señor, que necesita su cuerpo y su alma también, Señor, para que pueda él predicar tu palabra. Te lo pedimos encarecidamente, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros y nos has prometido que cuando estemos reunidos, Señor, en tu nombre, estás tú en medio de nosotros. Y esa es la fe y la confianza, Señor, que tenemos en tu palabra, que tú, Señor, eres fiel a tus promesas siempre con nosotros, Padre. Es por eso, Señor, que tenemos la plena convicción de que estás en medio de nosotros. Y te pedimos, Señor, humildemente, Señor, de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tus propósitos que tengas para cada uno de nosotros, que sea, Señor, con nosotros en este momento, Señor, y a lo largo de la semana, y que nos guardes en el hueco de tu poderosa mano. Amén. Te pido, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros ahora que nos vamos a despedir y que nos permita, Señor, prontamente volver a encontrarnos. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua Mashiach. Amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias a mí. Gracias. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Gracias. Bueno, nos vemos. Dios les bendiga a todos. Igual. Verlos a la distancia. Un abrazote. Gracias.